Costa Rica y Cuba fueron los protagonistas del primer partido del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2024 y se repartieron los puntos en un encuentro que se saldó con un 1-1, y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en esos primeros 90 minutos de este torneo. Bueno, y ahora sí dio inicio este campeonato sub-20 de la CONCACAF, la clasificación de nuestra región para el Mundial de la categoría que se va a disputar en Chile el próximo año 2025. Este fue el primer encuentro, el empate 1-1 entre costarricenses y cubanos, un encuentro que yo creo que deja mucho que desear hasta del nivel de ambas selecciones, pero que hay una a la que le favorece más este empate que a la otra. Ya casi lo vamos a comentar, muy rápido aclaro nada más que todos los días voy a hacer un resumen, un video con los dos partidos de cada uno de los grupos, es decir, mañana hay dos encuentros del grupo B y voy a hacer un solo video. Hoy sí me voy a centrar en este Costa Rica-Cuba porque en la noche, dentro de un rato, juegan Estados Unidos frente a Jamaica y como son selecciones angloparlantes, la mayoría de mis seguidores son hispanoparlantes y entonces por eso hoy exclusivamente voy a hablar de este Costa Rica-Cuba y mañana cuando hable del grupo B también voy a incluir el partido entre estadounidenses y jamaiquinos. Pero bueno, hablemos del Costa Rica 1, Cuba 1, un partido pues que les sirve más el resultado a los cubanos que a los costarricenses. Ambas selecciones están tratando de volver a un protagonismo. Yo tampoco creo que haya muchas sorpresas en el sentido no de que cualquiera pueda llegar a clasificar, sino en el sentido de que no necesariamente es una sorpresa una sobre otra. Son todas selecciones que han clasificado alguna vez a la Copa del Mundo de esta categoría, las 12 que están participando. La única que no es Haití, todas las demás en alguna ocasión han estado. Entonces, pues para Cuba es retomar un poco, volver a sentirse protagonista. Para Costa Rica es lo mismo, lleva ya varios ciclos en los que no ha podido clasificar a la Copa del Mundo y pues al menos el inicio no parece muy prometedor para la selección centroamericana, pero para Cuba yo creo que parece mejor este resultado porque con esto pueden pelear clasificar en segundo lugar y yo creo que al final, dependiendo del nivel de Jamaica, estas dos podrían terminar metiéndose como una como segunda y la otra como tercera y no tendrían problema en ese sentido, pero sí deja mucho que desear el nivel y sobre todo el ritmo del partido, porque a pesar de que fue intenso en cuanto a ocasiones, no lo fue tanto en cuanto a la intensidad de juego, digamos. Yo creo que eso deja mucho que desear. El primer gol del partido fue un penal, la selección tica que comete una falta de penal en su área y desde el minuto 8 Samuel Rodríguez puso en ventaja a los caribeños y ahí a partir de ese momento Cuba se replegó por completo y lo hizo muy bien porque Costa Rica no pudo crear muchísimo peligro y realmente también es que la selección tica carece de una identidad de juego, parece más que vagan por la cancha esperando una individualidad, algún centro al área, algún error de los rivales y a partir de ahí poder construir los goles, pero Costa Rica pues sí parece que le falta muchísimo trabajo para ser una selección competitiva en este nivel sub-20. Entonces pues el partido terminó no sucediendo mucho. Costa Rica tuvo un penal al minuto 29, al minuto 30 para que Andy Rojas empatara el partido y lo terminó parando el portero cubano que fue la estrella del partido, Jordi Hodelin, que a pesar de que, como les decía, a Costa Rica le costó mucho, sí creó algunas ocasiones y el arquero cubano que se encargó de detenerlas para que no pudieran empatar a su selección. Sin embargo, ya no pudo hacer mucho al inicio del segundo tiempo cuando llegó un centro desde la izquierda y el delantero centro de Costa Rica, el número 9, Esteban Cruz, puso el empate al minuto 52 y a partir de ahí Cuba tuvo que volver a salir a buscar el resultado y empezó a hacer un ida y vuelta con mayor control de Costa Rica. Esto hay que dejarlo claro a pesar de todo lo que estoy comentando. Sí, Costa Rica fue el que más dominó, el que si vemos la cantidad de ocasiones, digamos que entre comillas mereció ganar el partido, pero yo creo que por ese poco ritmo, por ese poco nivel del juego de la selección costarricense, tampoco se puede hablar de un merecimiento mayor que este empate. Yo creo que Cuba hace su partido, entiende cómo tiene que jugarle a los ticos, defiende muy bien y así se fueron consumiendo los 90 minutos para que la selección de Costa Rica y Cuba se repartieran los puntos. Entonces, casi como una conclusión, hay que hablar de eso, lo que les decía. Yo creo que estas dos selecciones pues parecen lejos de llegar a ser de las favoritas para clasificarse a la Copa del Mundo y tendrán mucho camino de aquí a ver si pueden clasificar a la siguiente ronda. Ese partido de cuartos de final, sea contra quien sea que les toque, pues parece complicado tanto para costarricenses como para cubanos, pero bueno,
veremos. Todavía tienen que pasar por los otros 2 partidos de la fase de grupos. Aquí por supuesto podían observar en pantalla la imagen de la tabla porque no hay fotografías, o al menos si no vieron fotografías es porque nunca las encontré antes de publicar el video. Pero bueno, ahí pueden observar de momento la selección de Costa Rica con 1 punto y Cuba también con el punto. Se ponen de momento arriba en la tabla porque falta ese partido entre Estados Unidos y Jamaica que en un rato se va a disputar ahí también en Celaya, el mismo día de hoy, 8 de la noche, hora centroamericana. Y muy rápido les comento los partidos que hacen falta en esta primera fecha. El día de mañana, sábado 20 de julio, como pueden ver, República Dominicana va a jugar frente a la selección de El Salvador en el estadio Sergio León Chávez de Irapuato, y un poco más tarde también por el grupo B, Honduras, que se enfrentará a la selección canadiense, mientras que el domingo se cierra esta primera jornada también en Irapuato cuando Panamá juegue frente a Guatemala y México lo haga un poco más tarde frente a la selección de Haití. Ya podremos tener un panorama más claro del nivel de las 12 selecciones participantes y podremos también comentar quiénes empiezan a perfilarse como las favoritas y también poner un poco más en contexto el nivel que vimos el día de hoy de Costa Rica y también de Cuba, compararlo con respecto a las demás selecciones. Sin embargo, sí quedan muchas conclusiones y no tan positivas como les decía. Para Cuba sí, porque ese fue su juego, esa fue su propuesta. Para Costa Rica yo creo que se vio muy limitada y quedan muchas cosas por mejorar y por trabajar en estos próximos días, especialmente de cara a ese partido frente a Estados Unidos, en donde Costa Rica quería ser competitiva. Yo creo que el día de hoy pues parece lejos de poder llegar a competirle a la selección de los Estados Unidos en ese encuentro, y por supuesto quedan completamente obligados los ticos a ganar en la siguiente fecha frente a Jamaica, porque ese es el siguiente partido. Volvemos muy rápido aquí a la tabla del grupo para que puedan ver la jornada 2, los ticos que se enfrentarán a la selección de Jamaica, un encuentro que será el próximo lunes a las me parece que es a las 5 de la tarde, hora centroamericana. Jamaica frente a Costa Rica, nuevamente ahí en Celaya. Y para cerrar la noche, Cuba, que se va a enfrentar a Estados Unidos en un reto mayúsculo. Cuba que sí no tiene tanta obligación en ese partido, pero veremos a ver si puede sacar un buen resultado y cómo queda de cara a la tercera fecha, en donde juegan frente a Jamaica y Costa Rica tendrá que enfrentar a la selección de los Estados Unidos. Y un último comentario: hablé en la previa de este campeonato sub-20 que me parecía una mala decisión de la CONCACAF haber utilizado solamente 2 sedes, cuando ya vimos lo que sucedió en Honduras hace un par de años, que las canchas no aguantaron tanta intensidad de estar teniendo partidos prácticamente todos los días, y ya para las rondas de eliminación directa los estadios en Honduras no estaban aguantando. Y yo estaba esperando que el nivel de las canchas en suelo mexicano fuera bastante mejor, y el día de hoy, al menos en Celaya, decepcionó bastante. Visualmente el terreno de juego se veía fatal y también se notaba que no estaba bien porque el balón no rodaba con comodidad, o no era nítido como estaba rodando. Había muchos baches, muchos huecos, y bueno, pues yo creo que queda mucho que desear de un campeonato que debió haber tenido una preparación y un nivel de seriedad mayor, para que solamente teniendo 2 canchas encima que van a sufrir muchísimo, ya desde el primer partido se vean mal. Entonces pues veremos cómo evoluciona ese tema en los próximos días. También hay que ver cómo está la cancha en Irapuato, porque esta de Celaya es la que va a recibir las semifinales y también la final, los partidos determinantes, y yo creo que con esa cancha en ese estado va a estar complicado. Hay que ver también cómo está el asunto con Irapuato, porque no me extrañaría si CONCACAF ve que la cancha en Irapuato está mejor, que al final cambien de decisión como hicieron en Honduras, que al final introdujeron un par de estadios más para que pudieran soportar. También fue que, y eso no lo mencioné el otro día, en Honduras coincidió con un temporal y eso no ayudó para nada que las canchas pudieran soportarlo. Pero insisto, el día de hoy ya desde el primer partido, el estadio de Celaya no se veía la cancha en buenas condiciones. Todo el resto del estadio pues sí, espectacular en cualquier otro sentido, pero en la cancha pues queda un poco deseando. Pero insisto, lo que les decía, en un rato empiezan Estados Unidos frente a Jamaica, partido que voy a comentar el día de mañana con el resumen también de los partidos del grupo B. Entonces estén muy pendientes en todo ese tema y quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió el día de hoy, del debut de los ticos. Si creen que el empate al final fue justo, si alguna de las 2 selecciones mereció la victoria, no sé. Leo todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video. Dejen un like y compártanlo si les gustó, y sobre todo suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todo este campeonato sub-20, toda esta clasificación al mundial que inició el día de hoy y que vamos a estar día a día siguiendo lo que suceda en cada uno de los grupos, y por supuesto a la espera de esos cuartos de final, que es en donde se van a definir a las 4 selecciones
no solamente semifinalistas, sino a las 4 que ya clasifiquen para la Copa del Mundo Sub-20 2025. Así que nos vemos el día de mañana con la acción del Grupo B.